Bien, chicos, voy a compartir la pantalla para empezar el ejercicio. Les estaba comentando a los compañeros que están aquí que el ejercicio que hicimos el día lunes nos salió malo, chicos, porque el tamaño de muestra que nosotros teníamos era un tamaño de muestra N de 20. Y recuerdan lo que yo les dije, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos un tamaño de muestra menor que 30 datos, trabajamos con probabilidades de t-student. Entonces a mí se me pasó. Vamos a volver a hacer ejercicio como una probabilidad de t-student que debería de ser. Entonces, siempre que ustedes tengan un N, un tamaño de muestra menor que 30 datos, se trabaja forzosamente con probabilidades de t-student. Y a mí se me pasó, chicos. Lo trabajamos con probabilidades de Z de distribución normal. Entonces hoy lo vamos a volver a hacer. Así que voy a volver a colocar el ejercicio que habíamos hecho el día miércoles, el último, para volverlo a realizar. Bien, entonces nos quedamos acá. Se sabe que el tiempo promedio de atención del cliente, se sabe que el tiempo de un banco X es de 20 minutos. Se toma una muestra de 20 clientes, ese es el tamaño de muestra, y se determina que su promedio es de 11 minutos, el tamaño del promedio de la muestra. Y que tiene una desviación estándar de 1.15. Con una desviación estándar de 1.15, nos preguntan, ¿se puede concluir que hay un aumento en la atención al cliente en ese banco? Es el mismo ejercicio que dejamos la vez pasada, nada más que lo vamos a corregir. Sabemos entonces que el promedio de la muestra era de 10 minutos. El tamaño de la muestra, que es lo que más importa, es de 20, o sea que es un N menor que 30, ¿no? Y entonces tenemos que cambiarlo, no vamos a trabajar con Z, sino con t-student. Que el promedio de la media, una vez que sacamos esa muestra, es de 11, y que esa misma muestra también le encontramos una desviación estándar de 1.15. Y paso 1 que teníamos acá era el planteamiento de las hipótesis, ¿no? Hipótesis alterna nos pregunta si hay un aumento. Hoy sí. Bueno, entonces como paso 2, chicos, es el mismo paso. El error estándar es el mismo paso. ¿Cómo se calculaba el paso 2? Déjenlo igual, que eso creo que está bien. Que era la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n, ¿no? Bueno, ¿cuánto nos había dado el valor? La desviación estándar que teníamos era 1.15. 1.15 entre raíz cuadrada de 20. ¿Eso nos había dado? 0.25. Bueno. Luego veníamos al paso 3, que era el cálculo, ahora no de Z, sino que le llamamos T de la fórmula y también el T estadístico. Entonces, chicos, el T de la fórmula es la misma fórmula que teníamos para Z, que era X de la media, T de la fórmula será igual a X media de la muestra, menos media de la población, entre el error estándar. ¿Ven? Es la misma fórmula, nada más que lo que hacemos es que no le llamamos Z de la fórmula, sino que le llamamos T de la fórmula. La media de la muestra nos había dado 11. La media de la población nos había dado 10. Y esto lo íbamos a dividir entre 0.25. ¿Y esto nos había dado cuánto, chicos? Ese valor no nos cambió. ¿Cuánto nos dio? 4. ¿Todos confirman? Sí, ¿verdad? Ahora viene lo bueno. Para el cálculo de T estadístico, chicos, pongan atención en los que están en línea también. Para el cálculo de T estadístico, nosotros hacemos aquí 2 pasos. Tiene que tener a la mano la segunda tabla, que es la tabla de PDF. ¿Ok? Que son las otras tablas que les dije que descargaran. Y en esa página nos vamos a ir al anexo AT2, que está en las páginas del PDF. Y vamos a poder observar ustedes que esa es la tabla de t-student, para lo cual necesitamos primero calcular los grados de libertad. Entonces, necesitan conocer el nivel de significancia. ¿Se acuerdan con cuánto íbamos a trabajar? ¿Cuánto era el error que teníamos que trabajar este ejercicio? ¿El nivel de significancia del error de este ejercicio? 0.05. ¿Sí, verdad? Bueno, entonces 0.05 es nuestro alfa. Y también necesitamos calcular los grados de libertad. Entonces, chicos, para prueba de una media, los grados de libertad se calculan solamente restando n menos 1. Para cálculo de una media, los grados de libertad se calculan restando n menos 1. Nuestro n era 20, ¿no? 20 menos 1, eso nos va a dar grados de libertad 19.
Entonces sabemos que tenemos un nivel de significancia de 0.05 y grados de libertad 19. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla, chicos, y voy a compartir una nueva pantalla para que ustedes vean la tabla como la deben de leer, porque aquí es donde viene un poquito complicado. Ok, estamos viendo entonces la tabla. Voy a irme a la tabla correcta, que es la T2. Y es importante que ustedes cuando lean las tablas, lean el título de la tabla. En este caso aquí dice, áreas combinadas de ambos extremos. Áreas combinadas de ambos extremos. O sea que las probabilidades que están aquí dadas, chicos, es para dos colas, para ambos extremos. Ahora bien, este ejercicio nosotros estamos trabajando a dos lados o a un lado de la cola. Entonces ustedes me dirán, entonces diga, esta tabla no nos sirve porque las probabilidades que están aquí dice que es para dos colas. Entonces fíjense bien, y eso lo vamos a hacer con todos los ejercicios que vamos a ver de texto. Las probabilidades que están aquí, como son para dos lados de la cola, siempre que nosotros trabajemos a un lado de la cola, tenemos que duplicar el nivel de significancia. No multiplicar, sino duplicar. Si el nivel de significancia con el que está el ejercicio dice que vamos a trabajar con un nivel de 0.05, yo voy a agarrar el dato que está, pero duplicado para trabajar a un lado de la cola. Eso quiere decir, ¿con qué nivel voy a trabajar entonces? Si voy a duplicar 0.10, es correcto. Entonces, siempre que trabajen un lado de la cola, duplican el nivel de significancia para ver el promedio exacto de acá. Obviamente, si ustedes van a trabajar con dos lados, no van a hacer eso, ¿no? Agarran tal cual está, porque el título de la tabla dice para dos lados de la cola. Solamente duplican el nivel de significancia cuando trabajen a un lado de la cola. Cuando ustedes trabajen a un lado de la cola, el nivel de significancia del ejercicio lo tienen que duplicar, no multiplicar, duplicar. Si el ejercicio les dice que 5, ¿con cuánto van a trabajar acá en la tabla? ¿Cuál van a buscar? Si les digo que dupliquen ese nivel de significancia, porque como pueden leer en el título dice áreas para dos colas y nosotros este ejercicio lo estamos haciendo para una. Entonces les estoy diciendo que cuando ustedes tengan un ejercicio que van a trabajar a un lado de la cola, ese nivel de significancia del ejercicio ustedes lo tienen que duplicar. Si el ejercicio me dice 0.05, ahora ya no voy a trabajar con 0.05, sino con la probabilidad de nivel de 0.10. ¿Claros acá? Solamente cuando trabajamos un lado de cola, porque estas probabilidades están hechas para dos lados. Ahora bien, si ya les tocaron un ejercicio de dos lados, entonces agarran tal cual el error con los grados de libertad. Entonces vamos a explicar cómo se realiza. Vamos a ver si puedo hacerlo con el lápiz. Aquí está. ¿Cuánto nos dio los grados de libertad, chicos? Nos dieron grados de libertad, están acá, miren. Nos dio 19 grados de libertad. El ejercicio me dice que trabaje con un nivel de significancia de 0.05, pero como voy a trabajar un lado de la cola, ¿cuál voy a agarrar? 0.10, este que está acá. Y lo que hago es interceptar para ver cuál es el T estadístico, que siempre, como les dije, los T estadísticos o los que salen de las tablas son los valores que limitan mi curva. Entonces, ¿cuánto es el valor, chicos? ¿Cuánto es? Es ese, ¿verdad? ¿O me fui para Pikachu? Sí es ese, ¿verdad? Yes. ¿Ese es? Acá hoy sí. 1.729. Cópienlo porque ese es mi T estadístico, sale de las tablas, ¿no? Nada más que esas son las tablas de T. Entonces ya sabemos que el T estadístico nos dio de la tabla, ¿cuánto? 1.729. Bien, ya tenemos el T estadístico. ¿Qué falta? T estadístico, la gráfica y concluir, ¿no? Entonces, gráfica es exactamente la misma. Un lado, el lado derecho, ya sabemos que es positivo 1.729 y ubicamos el T de la fórmula. ¿El T de la fórmula cuánto nos había dado? 4. ¿Cierto? ¿Y 4 dónde cae, chicos? Acá va hasta el más infinito y aquí hasta menos infinito. ¿Eh? ¿A dónde cae 4? 4 es mayor o menor que 1.72. Mayor, entonces hacia el lado derecho. Acá cae 4.
cómo le llamamos a esta zona? ¿De quién? De la hipótesis nula. Entonces, por conclusión, primera antesala de la conclusión, se rechaza la hipótesis nula. Y si se rechaza la hipótesis nula, ¿a quién tenemos que aceptar? La alterna. ¿Y qué nos dice la alterna? Hay un aumento en el tiempo de la atención al cliente y esa es la conclusión que ustedes tienen, así es. Bien, chicos, en TestStudent nosotros no vamos a hacer comprobaciones. Las comprobaciones solamente las hacemos para distribuciones normales. ¿Se acuerdan el paso 6 extra para saber si cae en zona de rechazo o aceptación? Las comprobaciones solo las realizamos cuando trabajamos con distribuciones normales, o sea, cuando tenemos muestras arriba de 30 datos. Cuando son datos pequeños es muy fácil no llegar a tener esa exactitud porque son muy pocos datos. Entonces nosotros no hacemos comprobaciones o no hacemos datos reales en la parte de TestStudent, solamente con muestras grandes. O sea que en este ejercicio no teníamos que haber hecho una comprobación porque son muy pocos datos. ¿Claros acá, chicos? Entonces aquí ya vimos dos casos. Pruebas de una media de muestras grandes cuando trabajamos con las fórmulas de Z y pruebas de una media con muestras pequeñas, que sería eso que acabamos de corregir. Voy a compartir los nuevos temas, porque son 3 temas nuevos, de los cuales yo sé que no los vamos a ver todos. Bueno, sí los vamos a ver todos, uno en laboratorio y 2 aquí. Y los tengo por acá. Vamos a ver si los puedo minimizar. Acá está. Entonces, un poquito de teoría de los nuevos temas que vamos a ver. Primero, chicos, vamos a ver pruebas ahora de 2 medias. Recuerden que primero lo que vimos fue pruebas de una media, donde tenemos una población, y lo que nosotros hacemos es comparar esa muestra que sacamos, ese pedacito de pastel, con todo el pastel, ¿verdad? Para ver si tienen las mismas características, si se comporta igual al valor de referencia que nuestra población. Esa es la prueba de una media. Un valor de referencia en comparación a una muestra que tomamos para ver si sigue su normalidad, si se sigue comportando igual o ha cambiado su rumbo. Eso es prueba de una media. Ahora, nosotros tenemos prueba de diferencias de media. Y al igual que prueba de una media, vamos a hacer también fórmulas para muestras pequeñas y también fórmulas para muestras grandes, ya saben, ¿verdad? Cuando son muestras grandes, ¿con qué probabilidad trabajamos? ¿Con qué tabla? ¿Qué probabilidades? Las de Z, díganme, aunque sea Z, listo. Y cuando son pruebas pequeñas, ¿con qué probabilidades trabajamos? Con TestStudent, eso es fácil, es lo mismo, chicos. Cuando ustedes tengan N tamaño de muestras arriba de 30, Z. Cuando tengan N tamaño de muestras menores que 30, TestStudent, ¿ok? Entonces, para ahora, estos temas son diferencia de medias. Eso quiere decir que ahora no solamente vamos a trabajar una muestra, sino que vamos a sacar ahora 2 pedacitos de pastel. Antes solo tomábamos un pedacito de pastel y lo comparábamos con todo el pastel. Ahora lo que vamos a hacer más bien es sacar 2 pedacitos de pastel y vamos a comparar un pedacito de pastel con el otro pedacito de pastel. ¿Estamos entendiendo acá, chicos, por qué se le llama diferencia de medias? Porque ahora nos enfocamos en las muestras que estamos comparando. Ya no estamos comparando la muestra con la población, sino que estamos comparando ahora 2 muestras. Y ahora se dan 3 casos. Ustedes van a poder tener 3 casos, y en la vida real también así es. Vamos a tener pruebas donde nosotros tenemos de una misma muestra, de una misma población, perdón, una muestra o 2 muestras y queremos ver el antes y el después. Por ejemplo, cuando ustedes quieren implementar un nuevo proceso. Tienen los datos antes de sus empleados y después de sus empleados, después de esa capacitación, por ejemplo. O antes del proceso de atención al cliente y después del proceso de atención al cliente, a ver si mejoró. O antes de que ustedes los prepararon en una inducción de un programa y después cómo fueron sus resultados después de ese programa. Entonces, cuando nosotros tenemos un estudio antes y después, se le llaman pruebas variadas. También le podemos llamar emparejadas. Eso depende del programa que ustedes utilicen, Pairwise Test o muestras emparejadas. Es una misma muestra, porque proviene de la misma población. Son los mismos, nada más que es como una fotografía de ustedes, del antes y del después.
¿Claro acá, chicos? Paired test. También vamos a tener el segundo caso, que es el que más vamos a ver. De hecho, creo que es el que vamos a ver en toda la clase, donde hacemos un estudio comparando dos muestras que consideramos hipotéticamente que conocemos la desviación de la población. ¿Ok? Y aquí vamos a tener dos casos. El caso en donde el tamaño de la muestra sea igual, o sea que corté exactamente el mismo pedacito de pastel, igualito, con los mismos centímetros, corté el mismo pedacito de pastel A y corté exactamente el mismo pedacito de pastel B. O tenemos el segundo caso, que un pedazo es más grande que el otro, o sea que el tamaño de muestra de uno es más grande o más pequeño que el del otro. Por eso tenemos dos casos acá. ¿Claro hasta acá, chicos? En ese segundo caso. Y tenemos un tercer caso en donde sacamos dos pedazos de pastel de diferentes pasteles. Saco un pedazo de pastel de un pastel de chocolate, que nada que ver, y saco uno del pastel de 3 leches, que nada que ver. Entonces a eso lo llamamos prueba de diferencia de medias, suponiendo varianzas desiguales, incluso también poblaciones desiguales. ¿Claros acá, chicos? Con los tres conceptos, ¿sí? Porque son 3 tipos de pruebas completamente diferentes. Y a la hora que ustedes vayan a hacer un estudio, ya sea de investigación de mercado, ya sea de su proyecto de tesis, ya sea de una investigación que estén haciendo en un artículo científico, tienen que tener claro ese criterio. Si yo voy a comparar un estudio antes y un después, si yo voy a sacar de la población del mismo país 2 muestras que tienen la misma desviación de la población Honduras, o voy a sacar una muestra de Costa Rica y otra de Honduras. Entonces, dependiendo del criterio del tipo de estudio, así van a ser las pruebas que van a escoger, no es cualquiera. ¿Claro acá, chicos? Sí. Muy bien. Dicho esto, entonces nosotros nos vamos a quedar acá. En esta la vamos a hacer nosotros aquí en clase y para el examen. Y Paired test la vamos a dejar para el laboratorio, para que la puedan hacer corriendo el programa de Excel. ¿Claro acá? ¿Sí? Muy bien, entonces nos vamos a quedar con el segundo caso. Y el segundo caso lo vamos a dividir fácilmente. Vamos a verlo acá. Ese es el ejercicio, chicos. Como parte de un estudio de empleados corporativos, el director de recursos humanos de Banco Américas, Inc., desea comparar la distancia que deben cubrir para ir al trabajo los empleados de la oficina del centro de Tegucigalpa con la distancia que recorren, 370 millas al mes. Por su parte, una muestra de 40 empleados de San Pedro Sula, aquí yo creo que confundí. Ah, sí, me confundí. Acá, señores, son 40 también. Vamos a hacer el primer caso, 40. Una muestra de 40 empleados de Tegucigalpa que viajan a una media de 370 millas al mes, y por su parte también una muestra de 40 empleados de San Pedro Sula que indican que viajan una media de 380 millas al mes, respectivamente. La desviación estándar de la población de los empleados de Tegucigalpa y de San Pedro Sula son 30 y 26, respectivamente. Con un nivel de significancia de 0.05, existe diferencia entre el número de media de millas recorridos al mes entre los empleados de Tegucigalpa y los de San Pedro Sula. Entonces, aquí vamos a aplicar 2 reglas primero, chicos. Tenemos una regla para comparar que se llama regla temporal, que es la misma que ustedes utilizan también cuando están en la clase de contabilidad, que es cuando hablamos de meses, años y semanas o días. Cuando ustedes hablan del año 2021 y año 2022, el primero que está en la línea del tiempo va a ser mi muestra 1 y lo van a asignar como muestra 1. Y el siguiente, o el año actual, será mi muestra 2, en el orden. Repito nuevamente, si estamos en una línea temporal, el anterior es muestra 1 y el actual es muestra 2. Igual en meses. Si yo tengo mayo, junio, ¿quién va a ser mayo? ¿Muestra 1 o 2? Mayo. 1, ¿verdad? ¿Y junio? 2. ¿Claros acá, chicos? Lunes y martes de la misma semana. ¿Lunes quién es? ¿Muestra 1 o muestra 2? Muestra 1. ¿Y el martes? Ese es el primer caso. En una línea del tiempo, si es temporal, el que va antes y el que va después. Aquí tengo hoy y tengo ayer. Entonces, ayer va a ser mi muestra 1 y hoy será mi muestra 2. Esa es la primera regla, ley temporal. La segunda regla es que si no estamos hablando de tiempo, meses o años, yo tengo que tomarlo
como si fuera por quien se me habla primero. Si en la pregunta, no en el ejercicio, sino en la pregunta, si ustedes se van a la pregunta del ejercicio, por quien se me habla primero es mi muestra 1 y por quien se me habla después es mi muestra 2, en la pregunta. Por ejemplo, si a mí me preguntan primero por Pedro y después por Juan, en la pregunta, ¿quién va a ser Pedro? Muestra 1. ¿Y Juan? Muestra 2. Y la tercera opción es si ustedes también ya, para facilitarles la vida y la existencia, les dan una tabla. Entonces, en el orden de la tabla, quién va primero y quién va después, así también ustedes la pueden enumerar. Si el ejercicio ya les da la tabla, una tabla ya ordenada, eso no sucede en la vida real. Pero ustedes les dan la tabla ya hecha, entonces ustedes dicen, esta va a ser mi muestra 1 y esta será mi muestra 2. Y en la cuarta, que ya en la vida real es cuando ustedes ya a criterio de preferencia de investigador, seleccionan quién va a ser su muestra 1 y quién será su muestra 2. ¿Ok? Ya en el criterio de la vida real ustedes deciden quién es mi muestra 1 y a quién le dio la prioridad de muestra 2. ¿Ok? Listo, chicos, entonces, leyendo el ejercicio que tengo acá, en la pregunta, vámonos a la pregunta. Con un nivel de significancia, aquí empieza la pregunta, ¿existe alguna diferencia en el número de millas recorridos al mes entre Tegucigalpa y San Pedro Sula? ¿Por quién se me pregunta primero? Entonces Tegucigalpa va a ser ¿quién? ¿Mi muestra qué? Muestra 1, entonces ponen acá ustedes, muestra 1, ya sé que es Tegucigalpa, y muestra 2 es San Pedro Sula. Luego me piden las medias. Hay que copiar las medias del ejercicio. Las medias de la muestra, obviamente, porque todas estas son muestras. Y otra diferencia importante. En pruebas de una media, nosotros trabajábamos con desviación estándar. En prueba de diferencia de medias, yo necesito la varianza. Repito nuevamente. Para los cálculos de prueba de diferencia de medias, necesito la varianza. En pruebas de una media, trabajábamos con desviación estándar. Pero prueba de diferencia de medias, trabajamos con varianza. ¿Claros acá, chicos? Muy posiblemente con mi malicia indígena, yo les dé un dato de pruebas de una media y les dé la varianza, y cuando ustedes necesiten la desviación. ¿Cómo hacen para pasar esa desviación a la varianza? Análisis cuantitativo 1. ¿Qué es lo único que hacían para pasar de varianza a desviación? Si yo en un ejercicio de prueba de una media les doy el dato de la varianza, ¿qué es lo único que tienen que hacer para convertirla en desviación? En prueba de una media. ¿Qué le sacan ustedes primero para raíz cuadrada? Es correcto. Y si les doy al revés, si en un ejercicio de esos de diferencia de medias les doy la desviación, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Elevarlo al cuadrado. Así de sencillo. Repito lo que acaba de decir el compañero. Si en un ejercicio yo de prueba de una media les doy la varianza, para que convertirla en desviación solo le sacan la raíz cuadrada. Y en un ejercicio, sí, por malicia indígena, yo les doy la desviación estándar y lo que necesitan es la varianza, entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? Elevarlo al cuadrado. Esas son cositas básicas de análisis cuantitativos 1 que ustedes ya deberían manejar. Pero yo igual se las estoy refrescando. Entonces, chicos, la media de Tegucigalpa, ¿cuánto es? ¿Cuál es el tiempo promedio que recorren los de Tegucigalpa? 350, 70. Y San Pedro Sula 380. 40, los dos tienen la misma cantidad de muestras, que es lo más importante, ¿no? Misma cantidad de muestras. ¿Y la varianza? ¿Cuánto es la varianza del primero? 30. Ah, no, esa es la desviación, ¿verdad, chicos? Nos dan la desviación que acabo de decir, ¿verdad? 30 y 26. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas desviaciones para convertirlas en varianza? ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Los que están en línea también, ¿qué tenemos que hacer? Si les doy las desviaciones y necesitamos las varianzas, ¿qué teníamos que hacer? Elevarlas al cuadrado. Muy bien, 30 al cuadrado, ¿cuánto es? 26 al cuadrado. 676. Sí, ¿verdad? 676. Muy bien. Listo, ya tenemos toda la tabla resumen para comenzar a trabajar, chicos. Obviamente, vamos al paso 1, que es plantear las hipótesis. Planteamos las hipótesis entonces.
Recuerden, la pregunta de mi ejercicio es mi hipótesis alterna. Entonces, vuelvan a leer qué me dice el ejercicio. ¿Existe alguna diferencia, verdad? Lo único que me están preguntando. Entonces, vamos, existen diferencias significativas. Entonces decimos, μ1 es diferente a μ2. O, todo lo contrario, que sería mi nula, que μ1 es igual a μ2. O lo podemos poner en palabras, como a ustedes se les facilitaba también. Y aquí podríamos decir que existen diferencias significativas en las millas recorridas y la nula sería que son iguales, ¿verdad? O no existen diferencias. Son iguales las millas recorridas por los empleados. Muy bien, ya tenemos la hipótesis. Recuerden otra vez tip, la hipótesis alterna es la misma pregunta del ejercicio y todo lo contrario es la hipótesis nula. ¿Claro? Sí. Lo pueden poner en la simbología que está acá o pueden colocarlo en palabras. Yo les dije que como tip, para que les puedan mejor en el examen, coloquen la oración, porque después cuando ustedes aceptan o rechazan, solo vuelven a copiar la misma hipótesis como conclusión. Y así para ustedes va a ser más fácil saber cuál es la que van a copiar al momento de hacer el análisis. Recuerden que la clase se llama Análisis Cuantitativo 2, por lo tanto, lo más importante para mí es la última fase del proceso, donde ustedes hacen el análisis y hacen la toma de decisión y la conclusión. A esto le doy más puntos también en el examen. Bien, chicos. Vamos al paso 2 entonces. Resulta que se recuerdan que yo les dije que en ese inciso 2, en ese segundo caso que tenemos, vamos a tener dos casos. Cuando tenemos un tamaño de muestra, que son los pedacitos de pastel iguales, y cuando tenemos dos pedacitos de pastel que son diferentes. Entonces, pongan atención. Este caso, vamos otra vez a la tabla. ¿Cómo es el tamaño de muestra en ambos? El tamaño de muestra. ¿Cómo es el tamaño de muestra en ambos? Iguales. Entonces, pongan atención. Cuando ustedes tienen un tamaño de muestra diferente, van a trabajar con unas fórmulas diferentes. Y cuando ustedes trabajan con muestras iguales, son otras fórmulas. Entonces, vayan copiando siempre y pónganle así. Esta fórmula es cuando n son iguales. Pónganle ahorita en el cuaderno para que no se les vaya a olvidar. Y voy a presentar después las fórmulas cuando n son diferentes. Primero, vemos los genes. Los genes son iguales. Perfecto, ya sé. N es igual, busco mis fórmulas de n es iguales. Segundo tip. ¿El tamaño de muestra es mayor a 30 datos o menor que 30 datos? Segundo tip, para saber con qué probabilidad voy a trabajar, si con Z o con textura. ¿Con qué voy a trabajar? Con Z. Con Z, muy bien, ya sabemos que con Z. También al ver el ejercicio sabemos que vamos a trabajar con dos colas. Y sabemos que es fórmula de n iguales. Muy bien. Trabajemos entonces fórmulas de n iguales. Primero, para fórmulas de n iguales, tenemos un error estándar. Y este es el cálculo para n iguales, para el cálculo del error estándar. Es varianza 1, varianza de la muestra 1, entre n1, más varianza de la muestra 2, entre n2, y todo esto en raíz cuadrada. Repito nuevamente. Varianza de la muestra 1 entre n1, más varianza de la muestra 2 entre su n2, y todo esto va en raíz cuadrada. ¿Ok? Solamente vamos a tener que ir metiendo los datos o haciendo suplantando los datos en la fórmula, nada más. ¿Cuánto nos había dado la varianza de la muestra 1? 900, ¿verdad, compañero? Entonces, 900 entre 40, más la segunda nos había dado ¿cuánto, chicos? 600, o no me acuerdo. ¿La segunda varianza? 676, ¿verdad? 676 entre 40. Y todo esto en raíz cuadrada. Muy bien. ¿Cuánto es el error estándar entonces?
Háganlo por partes, chicos, no lo vayan a meter todo. Saquen primero 900 entre 400, pónganlo igual en la calculadora, luego 639. Ok, vamos a tenerlo por acá. Si alguien le da diferente, me dice. Háganlo por partes, recuerden. 900 entre 40, pongan el resultado por ahí. 676 entre 40, ponen el resultado por ahí. Hacen la suma y por último le sacan la raíz cuadrada. Recuerden, siempre trabajamos con dos cifras después del decimal sin redondear. Recuerden lo que les acabo de decir, hagan las cosas por partes. No lo hagan todo de un solo porque van a tener un semejante error en el examen y van a perder puntos del procedimiento. Hagan las cosas con paciencia por partes. 6 puntos. 6.27. Muy bien. Ese es mi error estándar. Ya lo tengo por acá. 6.27 es mi error estándar. Esta es la simbología de error estándar. Como es de diferencia de medias es el símbolo de delta, media 1 menos media 2. 6.27 es mi error estándar. Muy bien. Vamos entonces al paso 3. Como el n con el que estamos trabajando es mayor a 30, ya sabemos que vamos a trabajar con distribuciones normales de z, entonces sí calculamos los dos. Paso 3, cálculo de z de la fórmula y de z estadístico. El z estadístico no tengo que preguntarlo, porque ustedes ya lo saben sacar. Salen de las tablas de z que ya están hechos. Este ejercicio es de 2 colas, dice diferencias significativas. Entonces, búsquenme el valor de z estadístico que sale de las tablas a 2 lados de la cola. ¿Con un nivel de significancia de cuánto íbamos a trabajar, chicos? Lo voy a poner de nuevo para ver si lo podemos ver. Con un nivel de significancia de 0.05. 1.96. Excelente, chicos. Aquí está, sale de la tabla un nivel de significancia de 0.05 que le da el ejercicio. Ya sabemos que es de 2 colas, entonces solo lo buscan en la tabla y ya sabemos que el valor de z es 1.96. Entonces ahora sí calculemos el z de la fórmula. Esta, chicos, es la fórmula del z de la fórmula. Facilita. Media 1 menos la media 2 entre el error estándar que acabamos de calcular. Fórmula del z de la fórmula para diferencia de medias. La media 1 menos la media 2 entre el error estándar. ¿Bien? ¿Cuántas millas promedio tenía Tegucigalpa? Tegucigalpa. 370. ¿Y San Pedro Sula? 380. ¿Y cuánto nos acababa de dar el error estándar? 6 puntos. 6.27. Bueno, sáquenme entonces ahora el z de la fórmula, chicos. Facilito. Esta es la fórmula que más les va a gustar. Cuando el tamaño de muestras es igual, en diferencia de medias es facilísimo. 370 menos 380, y eso igual, entre 6.27, ¿cuánto es? Negativo 1.59. Negativo 1.59. ¿A todos les da igual, chicos? ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos el z de la fórmula y el z estadístico. ¿Qué nos queda? Graficar, ¿no? Vamos a graficar entonces. Ya ustedes conocen esto. 2 lados de la cola. Las colas se llaman zonas de rechazo de la hipótesis nula. Ya lo repetí 1000 veces, que toda la curva le pertenece a la hipótesis nula, entonces esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula, toda le pertenece a la hipótesis nula. Y delimito con mis valores de z estadístico o los z de la tabla. Aquí va a ser positivo 1.96, aquí negativo 1.96, por acá vamos a tener 0, 1, 2, 3, hasta el más infinito, y aquí menos 1, menos 2, menos 3, hasta el menos infinito. Y ubico ahora el valor de z de la fórmula. El z de la fórmula me acaba de dar menos 1.59. ¿A dónde me cae menos 1.59, chicos? Menos 1.59 estaría como por acá, ¿no? Sí, ¿verdad? Casi llegando a 1.96 negativo aquí. ¿Y esta es una zona de qué? ¿De quién? Exactamente, primer preámbulo de la conclusión. Su definición, se acepta la hipótesis nula. Muy bien, esa es la conclusión. Entonces, concluyamos acá. Se acepta
la hipótesis nula. Vamos a ver lo que estamos nosotros aceptando. Cópienlo y péguenlo nuevamente, pues. Estamos aceptando que las distancias recorridas de los empleados que trabajan en la ciudad de Tegucigalpa y que la distancia que recorren los empleados que viven en San Pedro Sula también hacia la oficina de San Pedro, que son iguales. Esa es la conclusión, chicos. La distancia que los empleados recorren hacia la oficina de Tegucigalpa y San Pedro Sula son iguales. Muy bien. Y como estamos trabajando con diferencia de medias de muestras grandes, podemos hacer comprobación. Entonces les voy a pasar la fórmula de comprobación para que la tengan acá. Las fórmulas de comprobación son diferentes a las de formas de comprobación de la primera, del primer tema. Para eso solamente vamos a tener más y menos el valor de Z estadístico que multiplica al error estándar. ¿Por qué más o menos? Porque si trabajo con el lado superior, utilizaré el más, símbolo positivo. Y si trabajo con el lado izquierdo, utilizaré el símbolo negativo. Y si trabajo a ambos lados, pues pongo el positivo a un lado y el negativo al otro. ¿Okay? En este caso vamos a trabajar con los dos porque estamos trabajando a dos lados de la cola. Entonces vamos a utilizar los dos. Más positivo, Z estadístico que multiplica el error estándar, y al siguiente lado inferior, que es Z estadístico negativo, que multiplica al error estándar. ¿Ven? Límite superior, límite inferior. Bien, solo sustituyen. El valor de Z estadístico me dio 1.96. Positivo, que multiplica al error estándar que ustedes me lo acaban de dar, que nos dio, ¿cuánto nos dio? El error estándar 6.27, ¿verdad? Y el límite inferior va a ser negativo, 1.96, que multiplica a 6.27. Si se fijan, va a ser el mismo resultado, nada más que uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Listo, chicos. ¿Cuánto me da eso? Límite superior, 1.96 por 6.27, positivo 12.28. Entonces, el de abajo tiene que ser lo mismo, nada más que negativo. Muy bien. Entonces, ahora con los límites, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Con esos dos límites, hacemos nuevamente una curva de distribución normal y graficamos con los límites. Al lado derecho, ¿quién va a ir? ¿Qué límite? El límite positivo, 12.28. O superior, límite superior. Y aquí, menos 12.28. Y aquí, ¿a quién voy a ubicar? El tema se llama diferencia de medias. Entonces, ¿a quién voy a ubicar? A la diferencia de medias. Van a restar la media 1 de la media 2 y ese resultado de la diferencia es el que van a ubicar a ver a dónde cae. ¿Claros acá? ¿A quién ubico en la comprobación? Si el tema se llama diferencia de medias, entonces ustedes tienen que hacer la resta de la media 1 menos la media 2 y ese resultado es el que van a ubicar acá. El resultado de la diferencia de medias. Por ahí lo tienen los que hicieron el ejercicio por partes. Del numerador del Z de la fórmula es lo mismo, ¿no? 370 menos 380. Menos 10. ¿Dónde cae menos 10? Afuera. O sea que menos 10 es menor que menos 12.28. Es menor que menos 12.28. Menos 10. Bueno, si es negativo, menos 12.28. ¿A dónde? Si, o sea, usted me está diciendo que cae, menos 10 es acá. Acá. No, la parte negativa. Pues también la parte negativa, porque aquí dice menos 12.28. Entonces, menos 10 es menor. Pero menor en el sentido que cae en dónde entonces. Vean la curva. Zona de aceptación. Porque menos 10 estaría por acá, ¿no? Todavía no ha llegado a menos 12, porque aquí es menos 12, menos 13, menos 14 hasta el menos infinito, ¿no? Y aquí sería 12, 13 positivo, 14 hasta el más infinito. Entonces, menos 10 cae en una zona de aceptación. Y esa es la manera en cómo ustedes comprueban que hicieron el ejercicio bien, porque ambos caen en zonas de ¿qué? ¿Zonas de qué? Aquí está, es zona de aceptación.